Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a exponer lo que es el proyecto final del curso de estadística diferencial. Análisis estadísticos inferna- inferenciales. Un recorrido completo por el comportamiento financiero y operativo de Ali Corsac durante el periodo de 2019 y 2024, aplicando estadísticas descriptivas e inferenciales, distribuciones muestrales, intervalos de confianza, pruebas de hipotenusa y modelos regulares. Los integrantes es Stewart Manrique Sila, Mateo Zapata Soto, Ángel Lama Alegre, Wendy Guaitá Álvarez, a Gabriel Rojas Bautista, Leonardo Adolfo Millones Alférez. Ya. Vamos con la primera diapositiva que es el capítulo 4, una lectura integrada de Alicorn. El trabajo El trabajo sigue el orden clásico del estudiante estadístico financiero. Primero se plantea el problema y la hipotenusa, luego se escriben y organizan los datos, después se ponen a prueba de la hipotenusa y finalmente se modelan relaciones entre variables mediante registros de cada capítulo apoyando los resultados anteriores. Punto uno, marca del estudiante. Marca de estudio, que diga. Antecedentes de la empresa, programas centrales, justificaciones, objetivos y los cinco hipotenusas específicas, que es hipotenusa 1 hasta el 5 se podría apurar más adelante. Segundo punto, fundamentos estadísticos, conceptos básicos, tipos de variables, cálculo de tamaño de muestra gráfica, medidas de tendencia central y de expresión, distribución muestra de intervalos de confianza. Punto 3. Inferencia estadística. Nuevas pruebas de hipotenusa, parámetros y una prueba de no paramétrica. Una prueba no paramétrica aplicando las variables financieras y operativas de la empresa con su respectiva decisión estadística. Punto 4. Regresión y conclusión. Modelo de regresión lineales simples, múltiples y matrices variables col- covaras- covarianza, discusión integral de resultados, conclusión financiera y sugerencias para el futuro del estudio. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Ali Corsac? El líder de consumo masivo del Perú y América Latina. La historia de Licor empezó con el hombre que conocimos hoy en 1956. Operó como Anderson Kleins, fabricantes de aceites, jabones en el Callao. En 1971, el Grupo Romero tomó el control y la rebautizó como Compañía Industrial del Perú Pacífico. Entre siglas es CCIPP-SA. Tras una decadencia funcional y adquisición en 1997, adoptó su identidad actual. Hoy tiene, hoy tiene presentación en más de 8 países, con más de 7.000 colaboradores de nivel consolidados y un portafolio que combina marcas de consumo masivo como Donofrio, Primor, Alacena, Blancaflor, Bolívar, con un negocio industrial de B2B de Alicor Solution a, cul- a cultivado Vital Pro hasta 2024 Molienta. Eh, compren- Comprender su comportamiento estadístico exigen, por lo tanto, entender que una de las empresas de una sola línea de negocio, si no un conglomerado cuya cifra consolidada reflejan decisiones distintas y unidades simultáneamente.
Vamos con el problema central y justificación. A pesar de ser un líder industrial de sus sectores, Alicor es un inmueble de incertidumbre. Sus indicadores suelen moverse como una montaña rusa por factores externos, que es inflación, conflictos sociales e internos, reestructura de gestión. De ahí hace la pregunta que guía todo el trabajo. Pregunta de investigación: ¿cómo se comporta realmente la variable financiera en Alicor bajo la lupa de la estadística diferencial entre 2019 y 2024? ¿Qué, con, ¿Qué conclusión de peso puede sacar aplicando intervalos de confianza y pruebas de hipotenusa? El trabajo justifica desde cuatro frentes completamente complementarios, que es la teoría, es la oportunidad de sacar estadística de los libros y aplicar dentro de una empresa de carne y hueso, viendo cómo la regresión y la distribución muestrales ayudan a entender una gigante del consumo masivo. Práctica. Los resultados son solo números, son una brújula para la generación, es una brújula para la gerencia permite proyectar escenarios futuros de una base sólida en vez de decidir solo con olfato empresarial. Metodología. El proceso aplicando Alicor puede servir de referencia y validarse para estudiar a cualquier empresa o industria del país. Social. Alicor es una empresa de casi todos los hogares peruanos. Entender su salud financiera es, en cierto modo, entender una parte de economía doméstica en el país. Objetivo general y específico. Realizar un escaneo estadístico profundo y analítico durante el periodo 2019-2024, usando desde pruebas de hipotenusa hasta modelos regresivos para extraer conclusiones verdaderas y válidas utilizando sobre el comportamiento de la compañía. Para llegar ahí, el estudio se propone 7 objetivos específicos. Primer objetivo: identificar variables. ¿Qué variables cuantitativas y cualitativas realmente mueven la brújula de Alicon? Segunda variable de muestra: asegurar de que los datos seleccionados sean realmente representativos de la población. Tercer punto: visualizar los datos, darle vida a la cifra mediante gráfica, tablas que encuesten una historia clara. Medir, entender desprender y dispersión. Calcular hacia dónde se inclina la balanza y qué tanto dispersos son los resultados. Siguiente punto: concluir intervalos de confianza, dar un margen de seguridad estadístico a la estimación realizadas. Aplicación de pruebas de hipotenusa, poner a prueba los supuestos con, con métodos paramétricos y no paramétricos, modelo de regresión. Entender como una variable como el gasto administrativo, efectivo y otras como las ventas. Hipotenusa general. Antes de entender en el detalle de cada prueba, el estudio parte de una hipotenusa general que resume la prueba del centro de trabajo. Que el comportamiento del licor no es una prueba al azar, sino una prueba descriptiva del estimarse con herramientas estadísticas y rigurosas. La primera variable
operativo financiera de Ali Corsac, ventas netas, volumen de producción, número de colaboradores y gasto administrativo presentan un comportamiento estadístico significativo que puede modelarse mediante herramientas inferenciales, permitir establecer estimaciones y conclusiones variables sobre la empresa, variable de independencia, pero periodo de tiempo, años, trimestres, es la referencia respectiva en la cual se observa como evaluaciones el desempeño de la empresa, variable dependiente. Desempeño, operaciones financieras, ventas, volumen y producción de números de colaboradores entre dos indicadores que se esperan variables junto con el periodo. Vamos con cinco hipotenusas específicas, que es la H1 hasta la H5. A partir de la hipotenusa general se, despres- se desprende cinco hipotenusas específicas, cada una asociada a una variable y un tipo de prueba estadístico distinto. Media, diferencia media, proporciones, correlaciones y variables. Estas son los cinco capítulos. Sí, es, estas son las cinco preguntas que cada capítulo podrá aprueba formalmente. Vamos con la primera, que es la medida de venta neta anual diferencial de 12.000, es de 12.000 soles, ventas anuales, volumen de producción promedio diferencial entre 2021 y 2022, volumen de producción, la proporción del con el año de ventas es de 13.000, supera el 50%, cumplimientos de metas de venta, éxitos existen correlaciones lineales significativas entre las variables netas, gastos administrativos y ventas netas. El nivel de colaboradores no varían significativamente entre el periodo consecutivo, número de colaboradores. Le doy paso a mi siguiente compañero. Algo. Aquí en esta siguiente lámina vemos las cinco hipótesis específicas. Recordemos que la hipótesis general, a partir de esto se desprende lo que es las cinco hipótesis específicas, asociada, cada una asociada a, cada una está asociada a una variable y a un tipo de prueba estadística distinta. Puede ser a la media, a la diferencia, a las medidas de proporción, correlación y varianza. Por ejemplo, en la primera hipótesis específica que nosotros hemos planteado como enunciado es la medida de ventas netas anuales diferida de 12.000 millones de soles. Nuestra variable sería lo que es las ventas netas anuales. A continuación, el vocabulario detrás de cada resultado. Aquí tenemos que más que todo tener en clave los conceptos que nosotros vamos a aplicar dentro de nuestro informe, como es la población, la muestra, parámetro, el estadístico, distribución de frecuencia y dispersión. Recordemos que la estadística descriptiva es muy diferente a lo que es la estadística inferencial, pero se complementan ambas, ya que la estadística descriptiva abarca lo que es gráficas, tablas, que luego esto nos ayudará a sacar próximas conclusiones en la que veremos ampliado lo que dentro de la estadística inferencial, para ver cómo estos datos o estos balances numéricos han demostrado dentro de la experiencia dentro de la empresa. Aquí dentro de las variables analizadas, se nos pidió 6 variables. Nosotros hemos abarcado lo que son 8 variables, como las ventas netas anuales, los gastos administrativos, los volúmenes de producción, el número de colaboradores. Y también vimos la utilidad neta, gastos de venta y línea de negocio, en qué país se encuentra ubicado esta empresa. Tanto estas variables son nominales como cuantitativas y discretas.
Nuestra población que se encuentra desde el año 1956 a 2024. Estos son los registros anuales que tenemos todo en en la página web de Alico. Pero nosotros no vamos a abarcar todos estos datos, sino nos vamos a dedicar a una muestra que son 6 años, o mejor dicho, también 24 trimestres, que es desde el año 2019 al año 2024. Estos son nuestros datos financieros auditados y que vamos a hacer durante este informe. ¿Por qué es importante? Sin una definición clara de la población y muestra, cualquier intervalo o prueba posterior perderá su marco de referencia. El cálculo del tamaño de la muestra. Aquí hicimos más que todo lo que es de manera operativa. Ya al tener nuestra muestra y nuestra población, nosotros obtenimos que el número se rondea siempre hacia arriba. Bueno, nuestra muestra más pequeña, que nuestra muestra era de 13.71, al redondearlo nos dio 14 trimestres. No, más que todo que no garantizaría el margen de error deseado. ¿Por qué nuestro muestreo, por qué muestreo sistemático? Se ordenó los 24 trimestres de la población y se seleccionó más que todo uno, y de cada K igual a 2, iniciando el primer trimestre del 2019 hasta completar los 14 escenarios. Más que todo esto nos evita lo que son sesgos de estacionalidad, un riesgo particularmente relevante en un negocio de consumo masivo, ya que referemos que trimestralmente suele concentrar más ventas por campañas de fin de año, como confirma la prueba del capítulo 3 al siguiente, que luego se verá. Las ventas netas anuales. Acá nos ayudamos más que todo de un gráfico de barras, donde vimos durante estos años cómo fueron las ventas anuales, ¿no? Se vio un crecimiento entre el año 2020 y 22, seguido de 2 años de concentración que llevan ventas casi al nivel del 2019. Se vio que en el 2022 fue el mayor, fue su acogida mayor con 15.392 millones de soles. Pero de aquí se fue declinando un poco, más que todo porque en el año 2024 se detuvo lo que es por la venta del negocio La Molienda. Al tener ya constituido este sector de Molienda, tenían un sector, y al tener su pérdida, bueno, varias partes de las personas que están asociadas disminuyó lo que es el porcentaje de ventas, decayendo al valor de 10.598 soles. Más que todo se vio que no solamente fue una venta estratégica, ¿no? No solamente se vio por el lado numérico. Aquí hallamos lo que es la tendencia central y la dispersión de las ventas netas. Aquí, bueno, hallamos lo que es primero la media, que nos dio algo de 12.246.5 millones de soles, el promedio aritmético durante los 6 años, y lo que es también la mediana, que fue de 11.676 millones, promedio de base de valores centrales, que fue como nuestra NPAR. Y bueno, la moda, que no se repite necesariamente en estas circunstancias, porque en cada año es distinto un valor serio. Y también vimos lo que era la varianza, un promedio de las divisiones al cuadrado, que nos dio algo de 3.912 con 206.3. Y la desviación estándar, que nos dio como 1.978 millones. Y por último, abarcamos lo que es el coeficiente de variación, que nos dio con 16.15. Esto indica más que todo el coeficiente. Indica una variabilidad razonable, coherente con los ciclos de expansión y de desinversión que hubo. Buenas, mi nombre es Ángel. Voy a hablar de la distribución muestral.
¿Qué es la distribución muestral? Es el paso, en vez de mirar un solo dato, se imagina repetir el muestreo muchas veces y se estudia cómo se comportaría en promedios a las estadísticas. Tenemos ejemplos que es la media o conocida, que se usa para la distribución normal Z cuando se conoce la desviación estándar poblacional. Tenemos la media o desconocida, que se estima con la desviación muestral y se recurre a la distribución. Tenemos las proporciones, que aplica cuando la variable es dicotómica y como año con ventas sobre ciertos umbrales. Seguimos, seguimos. De la muestra a la población. Tenemos 7 distribuciones. En cada fila aplica el mismo razonamiento a variables distintas de Alicor. Se calcula las estadísticas de prueba y y se compara los valores críticos correspondientes. Acá, como podemos ver, las distribuciones muestrales, que es la media o conocida, su parámetro en X, en N, paréntesis, 3062, punto coma, 320.7. El resultado sería en P en X vector menor de 3500, que sería igual al 8,61%. Tenemos la media o desconocida, que es T. El resultado sería en T igual a 0,305. La dip de media o conocida en Z, que Z sería igual a menos 1,291. Tenemos la dip de media varias iguales, que es T. Tenemos a T igual a 1,350. Tenemos la dip de media a varias distintas, que es T, y es el GELF. El resultado tendríamos como T igual a 1,121. Como proporción tenemos a P igual a 0,667. El resultado sería Z igual a 1,157. Y tenemos la diferencia de proporciones, que es P igual a 0,875, que es versus el P igual a 0,75. El resultado sería en Z igual a 0,640. Seguimos con el que es un intervalo de confianza. Un punto estimado que rara vez coincide exactamente con el valor real de la población. Un intervalo de confianza reconoce esa incertidumbre y entrega en su lugar un rango de valores dentro del cual razonable que se encuentra en el verdadero parámetro poblacional. Una fórmula general que tenemos es el estimador, el más menos valor crítico por el error estándar. El valor crítico depende de la distribución Z o T, y el error estándar depende de la variación y el tamaño de la muestra. Ya. Y seguimos con una pista clave una pista clave para el resultado, que significa en los intervalos para una diferencia de medidas o proporciones. El rango incluye el rango incluye el cero. No hay evidencia de diferencias en estadísticamente significativa entre los dos grupos com- comparados. Seguimos con los 7 intervalos de confianza construidos. Ese, eso notamos que casi todos los intervalos de diferencia contienen el cero, salvo la varianza y la proporción, que por su naturaleza no pueden incluir valores negativos.
tenemos como intervalo la media o conocida, que es variable en ventas trimestrales. Resultado al 95% sería el 2.436,3, coma, punto coma, entre 1.690,5 M. Tenemos en la media o desconocida que también la variable es ventas anuales. El resultado tenemos lo que vemos ahorita, 10.169,9. La DIP de media o desconocida, periodo A versus B. Tenemos la DIP de media, va de media a varias iguales. La variable sería ventas versus costos de ventas. La DIF de medias, varias distintas, la variable sería utilidad neta versus gastos administrativos. El intervalo de proporción, la variable es trimestres con ventas mayores a 3.000 millones. Diferencia de proporciones, la variable sería el margen positivo de A versus B. El intervalo de varianza, la variable sería ventas netas anuales, que eso tenemos como resultado al 95% en U1,1294,7. Y seguimos con el capítulo 3 que nos va a indicar la inferencia estadística. Seguimos con los 4 pasos, con la metodología, que son los 4 pasos de toda la prueba de hipótesis. En esto podemos ver plantear HO, H0 y H1. Se formula la hipótesis nula, sin efectos, sin diferencias, y la alternativa a que el estudio quiere sustentar. La parte 2, que calcular el estadístico con los datos de muestra que se obtiene con el valor z y el valor x cuadrado, según el tipo de pruebas y lo que se conoce de la población. La parte 3 determina la región crítica. Se compara estadísticamente contra un valor crítico de tabla correspondiente a eh, alfa igual a 0,05. La cuarta parte, que es tomar la decisión que si el estadístico cae con la región crítica, se rechaza el HO. Si no, se concluye que no hay evidencia suficiente para rechazarla. Mm, Buenas noches, profesor. Eh, Voy a hablar sobre una relación inversa casi perfecta. En esta diapositiva presentamos el hallazgo más importante de investigación correspondiente a la hipótesis del H4. Se buscó determinar si existía una relación entre las ventas netas y los gastos administrativos durante el periodo 2022 al 2024. Los resultados muestran un coeficiente de combinación R igual a menos 0,999, lo que indica una relación inversa casi perfecta. Además, el valor de t fue menos 28,25, superior al valor crítico de 12,706, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se confirma que existe una relación lineal estadísticamente significativa. Sin embargo, como se menciona en el estudio, esto no significa que los gastos administrativos ocasionen la disminución de las ventas. Lo más probable es que ambas variables respondan al mismo proceso de reestructuración de la empresa, especialmente por la venta de negocio de Molienda en el año 2024. Finalmente, el estudio también señala que este resultado debe interpretarse con cautela, porque solo se trabajó con 3 años de información. Pruebas no paramétricas.
En esta diapositiva se presentan las pruebas no paramétricas. Eh, Estas pruebas fueron utilizadas porque algunas muestras eran pequeñas y no era conveniente asumir una distribución normal. En total se aplicaron 11 pruebas, entre ellas las pruebas de signos Wilson, Whitney, Kruskal y Friedman. El resultado más importante fue la prueba de Friedman, eh, donde se obtuvo un estadístico de 18 superior al valor crítico de 7.815. Esto permitió rechazar la hipótesis nula y concluir que existe una diferencia significativa entre los cuatro trimestres del año. Además, el análisis muestra que el cuarto trimestre registra de manera constante las mayores ventas, lo que evidencia una estacionalidad del negocio asociada a las campañas del fin de año. Las demás pruebas también obtuvieron resultados consistentes con las pruebas paramétricas realizadas anteriormente. Eh, con los resultados de las pruebas de hipótesis pasamos al capítulo 4. En esta etapa se desarrollan los modelos de regresión lineal simple y múltiple para analizar la relación entre las variables financieras del licor. También se presenta la matriz de varianzas y covarianzas, la discusión de resultados, las conclusiones y las recomendaciones finales del estudio. Este capítulo busca integrar todos los resultados obtenidos durante la investigación para dar una interpretación general del comportamiento de la empresa. Eh, Ventas netas en función de gastos administrativos. En esta diapositiva se presenta el modelo de regresión lineal simple. El modelo obtenido fue igual 44,740.3. Esto significa que dentro del periodo analizado, el aumentar los gastos administrativos, las ventas netas, muestran una tendencia a disminuir. Además, el modelo permite realizar estimaciones, por ejemplo, con gastos administrativos de 800 millones de soles. La predicción es de aproximadamente 12.462 millones de soles en ventas netas. Es importante mencionar que el propio estudio indica que esa relación es descriptiva y no demuestra una relación de causa y efecto, ya que ambas variables estuvieron influenciadas por la reestructuración de la empresa. Bondad de ajuste y extensión múltiple. En esta diapositiva se evalúa que también representa el modelo a los datos. El coeficiente de determinación R2 es igual a 0.9987, lo que significa que el modelo explica el 99.87% de la variación de las ventas netas. Asimismo, el coeficiente de correlación menos 0.9994 confirma nuevamente una relación inversa muy fuerte. Después representa un modelo de regresión múltiple que incorpora los gastos administrativos y los gastos de venta. Sin embargo, debido a que solo se contó con tres observaciones, el modelo se quedó saturado y no fue posible realizar pruebas de significancia. Por ello, sus resultados tienen un carácter descriptivo y sirven principalmente para completar el análisis. Bueno, acá vamos a la discusión de los resultados. En la discusión de resultados se integran todos los análisis realizados durante la investigación. En el análisis descriptivo se obtuvo una media de ventas de 12,246.5 millones de soles con una variabilidad moderada. Respecto a la hipótesis, no se encontró evidencia suficiente para confirmar la hipótesis H1, H2 y H3. En cambio, sí se confirmó la hipótesis H4, donde se encontró una relación significativa entre ventas netas y los gastos administrativos. Además, las pruebas no paramétricas mostraron una estacionalidad importante, destacando al cuarto trimestre como el periodo con mayores ventas durante los años analizados. Bueno, conclusiones.
Como principales conclusiones, se determinó que la media de ventas no presentó diferencias significativas respecto al valor planteado en la primera hipótesis. Tampoco se encontraron diferencias significativas en el volumen de producción, ni en la proporción de años con ventas superiores a 13.000 millones de soles. Por otro lado, sí se confirmó la hipótesis H4, demostrando una relación lineal significativa entre las ventas netas y los gastos administrativos. Finalmente, el estudio concluye que el comportamiento de la licor durante el periodo analizado estuvo influenciado principalmente por decisiones estratégicas de restauración, reestructuración y que el modelo de regresión múltiple debe interpretarse únicamente de manera descriptiva debido al tamaño de la muestra. Bueno, sugerencias. Como recomendaciones, el estudio propone ampliar la investigación utilizando la información trimestral para aumentar el tamaño de la muestra. También recomienda incorporar variables como la inflación, el tipo de cambio y los precios internacionales de materias primas. Otra sugerencia es analizar de manera específica el impacto de la venta del negocio de molienda y validar nuevamente los supuestos del modelo de regresión cuando se disponga de una muestra mayor. Finalmente, se recomienda continuar el seguimiento de los estados financieros del rigor para evaluar si las tendencias observadas se mantienen en los próximos años. Gracias. Para finalizar este trabajo, demuestra que la aplicación de herramientas de estadística inferencial permitió comprender mejor el comportamiento financiero del licor e identificar patrones relacionados con sus ventas, gastos y decisiones estratégicas. Gracias, profesor.